Imagina las vastas tierras de América antes de la llegada de los europeos, un continente repleto de culturas y civilizaciones únicas que florecían a lo largo de ríos, montañas, selvas y desiertos. Estas tierras, hogar de miles de comunidades indígenas, albergaban una impresionante diversidad de costumbres, lenguas y aspectos físicos. Entre esa riqueza hay un detalle que ha fascinado e intrigado a exploradores, cronistas e investigadores durante siglos: la existencia de individuos indígenas con cabellos rubios o castaños claros. Este fenómeno desafía la imagen generalizada de las poblaciones indígenas americanas y ha dado lugar a diversas teorías sobre su origen, desde hipótesis de contactos precolombinos hasta explicaciones basadas en mutaciones genéticas propias de la diversidad humana. Los primeros europeos que llegaron a América se encontraron con esta característica inesperada en algunas regiones. Desde los cronistas españoles en Centroamérica hasta exploradores en las profundidades de Sudamérica, los testimonios coincidían: algunos indígenas tenían el cabello de tonalidades más claras. En la región del Chaco, que abarca territorios de Paraguay, Bolivia y Argentina, los cronistas hablaron de grupos como los guaycurúes y los lules, entre los cuales se podían encontrar individuos con cabello rubio o castaño claro. Este rasgo les llamó la atención porque no encajaba en sus expectativas de los pueblos indígenas, quienes, en su mayoría, presentaban cabellos oscuros y pieles bronceadas por el sol. Estos relatos de los cronistas europeos despertaron especulaciones sobre el origen de esos rasgos inusuales. Pero el fenómeno no se limita a Sudamérica. En Centroamérica, el pueblo Kuna, que habita en las costas de Panamá y Colombia, también presenta este fenómeno. En el caso de los Kuna, la presencia de cabellos rubios es más común entre los niños, aunque tiende a oscurecerse con la edad. Entre los Kuna, esta característica se ve como un rasgo natural y forma parte de la identidad de su comunidad, una sociedad rica en simbolismos, ritos y una profunda conexión con la naturaleza. Los estudios modernos sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con una mutación genética similar a la que se encuentra en algunas poblaciones de Oceanía, como en las Islas Salomón, donde alrededor del 10% de la población tiene cabello rubio debido a una mutación en el gen TYRP1. Sin embargo, en los Kuna, esta variación genética parece haber surgido de manera independiente, sin la influencia de europeos ni de pueblos de otras regiones. La genética moderna nos ofrece una explicación para este fenómeno que a primera vista podría parecer sorprendente. Aunque el cabello oscuro es más común en climas tropicales, debido a su función protectora contra la radiación solar, las mutaciones genéticas que producen cabello claro pueden surgir en cualquier población. Estos cambios genéticos son parte de la enorme diversidad que caracteriza a la especie humana. En algunas comunidades indígenas americanas, como en el caso de los Kuna y algunos grupos del Chaco, estas mutaciones habrían surgido y se mantuvieron debido al relativo aislamiento geográfico y cultural en el que vivían. En comunidades pequeñas, ciertas mutaciones pueden persistir y llegar a ser relativamente comunes, un fenómeno conocido como deriva genética. El aislamiento geográfico y cultural también contribuye a la conservación de ciertos rasgos. En regiones como las de los Kuna y los guaycurúes, la interacción con otras poblaciones era limitada, permitiendo que estos rasgos inusuales se mantuvieran a lo largo de las generaciones sin diluirse. Este mismo fenómeno se observa en otras partes del mundo, como en Oceanía. En las Islas Salomón y Fiji, una proporción significativa de la población nativa tiene cabello rubio debido a una mutación en el gen TYRP1, que surgió de manera independiente, sin intervención de poblaciones externas. A lo largo de los años, surgieron también teorías sobre un posible contacto precolombino entre los indígenas americanos y pueblos de otras partes del mundo. Algunos investigadores plantearon que exploradores vikingos, como Leif Erikson, quienes llegaron a Groenlandia y posiblemente a América del Norte alrededor del año 1000, podrían haber dejado alguna influencia genética en las poblaciones indígenas. Sin embargo, esta teoría es poco probable para explicar los casos documentados en Sudamérica y Centroamérica, donde los europeos no llegaron hasta el siglo XVI.
Los estudios genéticos realizados hasta ahora no han encontrado rastros de influencias externas en estas poblaciones, sugiriendo que los rasgos de cabello claro probablemente surgieron de forma independiente en cada una de estas regiones. Además de la genética, este fenómeno de diversidad física desafía las ideas estereotipadas que a menudo tenemos sobre los pueblos indígenas de América. La presencia de cabellos rubios en comunidades indígenas de América es un recordatorio de la vasta y compleja variabilidad genética de la humanidad. Aunque las representaciones comunes muestran a los indígenas americanos con cabello oscuro y piel bronceada, la realidad es mucho más diversa. Los pueblos indígenas de América, que habitan el continente desde hace miles de años, son el resultado de complejos procesos de adaptación, diversidad y evolución genética. Esta variabilidad genética no solo se manifiesta en sus rasgos físicos, sino también en sus costumbres, lenguas y cosmovisiones. Para algunos, estos casos inspiran una visión más inclusiva y diversa de los pueblos indígenas de América, reconociendo que en sus filas se encuentran individuos con características únicas que reflejan la riqueza de su herencia. Hoy en día, gracias a los avances en genética y antropología, podemos entender mejor estas variaciones que en tiempos pasados eran atribuidas a influencias misteriosas o contactos improbables. La presencia de estos rasgos en los pueblos indígenas americanos nos recuerda que la humanidad es un mosaico de características y que incluso las poblaciones más aisladas pueden contener una riqueza genética que desafía nuestras expectativas. Así, la existencia de cabellos claros en ciertas comunidades indígenas de América no solo es una curiosidad histórica, sino un reflejo de la diversidad y el misterio que envuelven la genética humana. Cada comunidad indígena tiene una historia propia, llena de adaptaciones y rasgos únicos, y la presencia de cabellos rubios en sus miembros es un testimonio de cómo la naturaleza, a través de los siglos, ha moldeado a cada pueblo de manera particular. Esta historia de diversidad física entre los indígenas americanos nos invita a explorar y a descubrir un continente que sigue guardando secretos y maravillas en su gente, en sus tierras y en su rica herencia cultural.